Hola, hola, buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más, como de costumbre, a través de nuestra agenda informativa. Y hoy vamos a ocupar un espacio que llena las primeras planas en los medios a nivel nacional y, por qué no decirlo, internacionalmente. Estamos ahondando el caso del expresidente hondureño, el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado. Y en torno a este tema vamos a hacer un par de preguntas a un connotado profesional del derecho, a quien nos va a explicar cómo ve el proceso, cómo ve este juicio y qué perspectivas van hasta el momento en torno a lo manifestado, a lo indagado, a los imputados, a mejor dicho, a los testigos, para relacionar el caso del expresidente hondureño. Tenemos en este espacio, en el foro de noticias, al abogado Santiago Mejía, eh, un doctor en Derecho Constitucional, analista político, y quien vamos, como lo decía, hacia el contexto, a hacer un par de preguntas para poder ver su perspectiva de vista, su punto de vista en torno a este tema. Abogado Mejía, buenos días, ¿cómo me le va? Un gusto saludarlo. Buenas tardes, distinguido periodista. Sí. Placer saludarle. Eh, bueno, en efecto, pues eh, es un juicio que ha ocupado las grandes portadas de los diarios a nivel nacional e internacional. Más que todo ha sido un juicio bastante mediático. Sí. Muchos aristas a nivel nacional e internacional han hablado del fondo del juicio, pero más sin embargo hemos pasado desapercibido algunos conceptos básicos que rigen a este tipo de juicio. Es decir, se está juzgando a un ciudadano hondureño en una corte internacional, como en este caso el Distrito Sur de Nueva York, en la Corte de Nueva York, un juzgado y una corte internacional. Prueba de ello, pues, es que para que sucedan estos hechos históricos, eh, se ha remontado, pues, a un auto acordado de un tratado internacional suscrito entre Honduras y los Estados Unidos de Norteamérica. Y básicamente ese tratado fue firmado el 15 de enero de 1909, el siglo pasado, y ratificado mediante un auto acordado a posteriori, que el mismo no ha sido reglamentario, no ha sido reglamentado por el respectivo Congreso Nacional de la República. En ese sentido, pues, hemos dejado algunas lagunas que no hemos señalado, no han señalado los grandes analistas nacionales e internacionales, como es que este tratado viola algunas garantías de algunos ciudadanos hondureños, porque el mismo no ha sido justo en el sentido que no hay un principio o no se está velando el principio de buena fe. Es decir, ahí se aplica un principio fundamental del derecho internacional público, como lo es la norma Pacta Sunt Servanda, que dice que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por estos de buena fe. Pero vemos que uno de los tratados signatarios, uno de los tratados o los estados que ha firmado este convenio, está incumpliendo la buena fe, es decir, en el caso de Estados Unidos, porque ciudadanos hondureños sí se están yendo o los están pidiendo en extradición para los Estados Unidos, más no así ciudadanos norteamericanos que han cometido injustos penales en Honduras. El caso más reciente, el que sucedido en Islas de la Bahía, donde fueron asesinadas tres ciudadanas hondureñas, tres féminas, y el Estado de Honduras quiso en su momento pedir la extradición de este ciudadano norteamericano, y Estados Unidos, observamos a través de la agente plenipotenciaria, que es la embajadora en Honduras, y ya manifestó pues tácitamente que no era posible la extradición de este ciudadano norteamericano hacia Honduras. En ese sentido, pues, ese es un injusto penal, un delito que este ciudadano norteamericano cometió en Honduras y que debe cumplir su pena en Honduras, pero el estado firmante de ese tratado, como Estados Unidos, no acepta la extradición de este hondureño. Entonces, en ese sentido, estamos ante un tratado de que no está siendo cumplido de buena fe, no se está apegando a esa norma internacional que cumple los tratados, y el principio también que se violenta en el tratado es el principio de reciprocidad que debe existir entre los estados tratantes. En el caso específico del ciudadano hondureño
y expresidente de Honduras, don Juan Orlando Hernández, un ciudadano que en su momento fungió como agente plenipotenciario, es decir, a este señor, don Juan Orlando Hernández, como el agente plenipotenciario que firmó algunos convenios con Estados Unidos y otros países. En ese momento, dio fe, ¿no? o dio el beneplácito de algunos convenios, como la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la seguridad del Triángulo Norte, que Honduras formó parte de ellos. Entonces, y ahora se está ventilando un juicio en contra de este mismo, vinculándole algunos aspectos, algunos delitos que para Estados Unidos sí son delitos, pero en el caso específico del delito, el injusto penal que se le acusa, como es conspirar para traficar drogas, en Honduras no es un injusto penal. Y el tratado dice que tiene que ser injusto penal o delito penal en Honduras, y debe ser delito penal también en el estado firmante del tratado, como los Estados Unidos, para comenzar a hacer un histórico de lo que está sucediendo en Nueva York ahora mismo con el juicio de Juan Orlando. Vean ustedes que el abogado Mejía se fue de un solo al matadero sin tanto preámbulo, con tanto protocolo con el caso del abogado Juan. Bueno, pero él tocaba el tratado de extradición, es un punto importante, pero abogado, ya basándonos en los hechos, en lo que se estaba viviendo en el distrito del estado sur de Nueva York, específicamente en el Palacio de Justicia, donde está siendo acusado en el banquillo el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado. ¿Usted ha podido presenciar más o menos, ha tenido una idea de cómo avanza el proceso o hasta el momento qué perspectivas ha tenido ustedes sobre el mismo? Bueno, básicamente después de hacer un análisis de los acuerdos suscritos entre estos estados, sí he podido escuchar y observar lo que nos transmite la televisión nacional y la televisión internacional, sobre que este juicio versa sobre algunas acusaciones de testificales, hasta ahora testificales de algunos hondureños que están condenados por la misma Corte de Estados Unidos, la Corte de Nueva York en Estados Unidos, y que se están diciendo situaciones, están llevando a cabo situaciones con dimes y diretes. Yo diría con dimes y diretes le están dando fuerza probatoria a dimes y diretes. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una prueba fundamental. Pero a eso tenemos que agregarle otra situación, que para situaciones, para esos testigos, si fuesen en Honduras, no gozarían de una credibilidad absoluta, ¿verdad? Porque esa no es una prueba contundente en la legislación interna. Más sin embargo, debemos recordar que el ciudadano Juan Orlando Honduras, como los demás personas o sujetos procesales que se han sometido a esas extradiciones, han llevado un juicio y que se han ventilado esos juicios con pruebas meramente testificales de personas que han sido ya condenados y son reos confesos algo otros. En ese sentido, pues, la legislación a la que se someten estos ciudadanos hondureños es otra legislación, que para nosotros el principio de legalidad, el principio de inocencia y el principio de valoración de la prueba, para nosotros es una, pero para los estadounidenses el tipo de legislación, el tipo de proceso es otra. Entonces, allá se basan o hacen valer pruebas meramente documentales, pruebas testificales, con lo que dice un sujeto que ya fue vencido en un juicio. A eso le dan gran credibilidad a un jurado y un juez de una corte. O sea, estamos logrando entender de que usted me menciona, abogado Mejía, de que hasta el momento los testigos que han pisado este escenario judicial no han podido acreditar o sea, no ha sido fortalecido en términos legales los testimonios, y prácticamente esto se lleva solo con rumores. O sea, no está fortalecido prácticamente estos testimonios de los testigos. Bien, por ejemplo, el caso específico del señor Ardón, exacto, que fue exalcalde de una ciudad aquí en Honduras, el occidente de Honduras. Él dice y él confesa de que
Él mató asesinó a la primera persona a los 18 años. Ya esa persona es un reo confeso en Estados Unidos y ya no tenemos que probar de que él es un criminal porque él mismo lo está diciendo. ¿Desmerita entonces esto el para, testigo? Ajá, en un juicio. Si fuese un juicio en Honduras, ese testigo no es creíble porque es una persona criminal. Entonces, ¿qué valor probatorio podría tener esto? Ninguno. Más sin embargo, para el sistema judicial norteamericano, eso sí tiene una gran prueba, un gran valor. Un gran valor. Otro aspecto importante es que al ciudadano Juan Orlando Hernández, juntamente con el señor que es exalcalde, este señor Ardón, le toman una fotografía y dice que lo vinculan porque están en una fotografía. Tampoco debería ser relevante esa prueba, en virtud de que una fotografía no demuestra que una persona transporte droga o haga ilícitos de conspirar, etcétera, etcétera, por los injustos que se le acusan. Entonces, hasta el momento, digamos, los testigos no son pruebas relevantes para declarar su culpabilidad ante el caso de Juan Orlando Hernández. Ahora, la defensa está tratando de desvirtuar o relacionar todos estos casos, abogado Mejía. Básicamente yo siento de que lo que hemos podido observar ahorita es que la tesis de la defensa es sembrar la duda en el jurado, porque el jurado tiene que ser convencido por mayoría. Si hay un voto disidente, entonces eso significaría que al ciudadano Juan Orlando Hernández tendría que el juez Castel otorgarle que es una sentencia absolutoria. Con un miembro del jurado que no esté convencido, pueden perfectamente absolverlo de los injustos que se le acusan en Estados Unidos. Tiene que ser por mayoría calificada. Ahora bien, ¿y si la fiscalía en Estados Unidos, por qué está presentando estos testigos? O sea, si usted me dice que no tiene relevancia porque son criminales confesos y que fueron declarados culpables, ¿a qué papel se está jugando entonces? Bueno, lo que le decía al inicio, no es el mismo sistema, el sistema penal hondureño no es el mismo sistema penal norteamericano. Para ellos es suficiente una declaración de una persona que dicen ellos que haya participado en los actos ilícitos con el expresidente, otros por fotografías. Para ellos es suficiente esa prueba indiciaria. Son insumos para ellos para poder condenar a un ciudadano. Para nosotros, el sistema penal hondureño, para nosotros no solamente basta eso. En el sistema penal hondureño tienen que haber otro tipo de elementos. Por ejemplo, para un ejemplo, el cruce de llamadas, si es vinculante. Si creo que la Fiscalía de Estados Unidos, si logra probar con el cruce de llamadas, audios o videos, eso sí va a ser vinculante con una posible sentencia condenatoria que se le pueda dar al ciudadano expresidente de Honduras. Pero algo más allá importante es que hasta el día de hoy no hemos podido conocer nosotros como hondureños, como ciudadanos hondureños. No sabemos si la defensa de don Juan Orlando Hernández ha tenido esa oportunidad de sentarse o de haber escuchado algún tipo de oferta de parte del Ministerio Público o de la Fiscalía de Nueva York sobre algún tipo de negociaciones con el expresidente Juan Orlando para que se echara la culpa y poder rebajarle algún tipo de condena. Esto más que eso, ¿por qué lo explico? Porque básicamente la Fiscalía de los Estados Unidos, al no llegar a un tipo de negociación con el expresidente, es porque ellos están seguros de que tienen un caso fuerte, como decimos nosotros, lo tienen amarrado ya, y que no tendría sentido para ellos llegar a un tipo de negociación con Juan Orlando, en virtud de que ellos están seguros de que lo que se le viene a él o que se le puede aplicar lo va a ser una cadena perpetua, más los demás años que le aplican por esos injustos que dicen ellos que ha cometido. O sería lo contrario también, que por parte de la defensa del abogado Juan Orlando Hernández no quisiera negociar porque creen en la inocencia de su imputado, en todo caso. Es correcto. Puede surgir esa hipótesis también. Es correcto, bajo la hipótesis de la duda razonable. Y lo que hablamos, que tiene que estar el jurado plenamente convencido de que Juan Orlando es partícipe de esos injustos penales. Pero con uno del jurado que no esté de acuerdo, podrían al ciudadano expresidente darle una sentencia absolutoria. Y eso se vendría una situación bien terrible para este tribunal norteamericano,
que esto se dé, pero según la historia, revisando la historia de los juicios que se han ventilado en esa corte, hasta el día de hoy no tenemos conocimiento que se haya perdido un caso que haya subido a un juicio en esa corte. Los demás que hemos conocido, de hondureños específicamente, han sido condenados. A todos han sido condenados. Está pasando un caso, no insólito, porque esto no es nada nuevo, pero vemos que el abogado Juan Orlando tiene bastante comunicaciones con sus defensores, incluso les entrega sobres, papelitos con preguntas. Hay una interrelación. ¿Esto es fundamental para el éxito del vencimiento de un juicio, que lo declaren inocente, o es parte de una estrategia? ¿Cómo lo percibe usted? Bien, de hecho en los últimos días se ha estado conociendo, se ha estado ventilando de que el ciudadano expresidente Juan Orlando Hernández tiene el deseo de dar su declaración. Esto, como lo conocemos en Honduras, en el derecho interno hondureño, lo conocemos como la defensa material que él tiene que hacer o realizar para hacer alguna prueba de descargo de los testimonios que han dado los otros testigos que hasta hoy han comparecido. Ahora bien, la misma defensa maneja la tesis de que Juan Orlando Hernández, y esto así es porque lo acreditó mediante prueba documental, de que este ciudadano hondureño, expresidente, es una persona con altos índices académicos. Es decir, la tesis de ellos es sembrar la duda en el tribunal, que cómo es posible que un ciudadano, primero, que fue presidente, segundo, que es una persona con un gran perfil educativo, se va a estar rodeando de personas que son de criminalidad organizada y que están operando en el bajo mundo. Entonces, a eso va sembrando la duda la defensa para que pueda obtener a futuro una sentencia absolutoria. Esa es la tesis de la defensa, manejar lo que es la duda razonable, lo conocemos en el derecho interno. Duda razonable. La duda razonable. Y dentro de esas dudas pueden presentar las preguntas que incluso relacionan a otros personajes, que podrían ser como desviar un poco el tema y desvincular al expresidente. Ahora bien, ¿podría afectarle el sumo hecho de ser hermano de una persona que sí fue condenado por narcotráfico, el expresidente? Acordémonos que él fue presidente en Honduras, y una de las personas más informadas de un país son los presidentes. Es decir, que primero pasa por la inteligencia interna de un país, en este caso los grandes jefes de las Fuerzas Armadas. Posteriormente, el presidente es el que más informado está. Él debió saber también cuál podría ser la actividad de su hermano, sí, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí siento que él no podría alegar inocencia, que no sabía. Algo otros manejan por ahí de que es una venganza política. No podemos desvincular que este juicio ha ido más allá de lo jurídico a lo político. Han habido dos escenarios. El escenario meramente político, que algo otros llaman con venganza política, pero también está el campo legal, que es el que se está manejando ahorita en Nueva York. ¿Y usted cree que podría ser una venganza política? ¿O qué intereses tendrían los gringos de poder condenar al expresidente? Si ese fuera, en todo caso, si ese fuera el asunto o el meollo del problema. Bueno, ellos están mandando un claro mensaje, no solamente a Honduras, están mandando un mensaje a Latinoamérica y al mundo, ¿verdad? De que el que intente cometer un ilícito contra el sistema judicial norteamericano, contra la sociedad norteamericana, prueba de ello, lo van a enjuiciar. Y esto es lo que está sucediendo con el ciudadano expresidente de Honduras. Mandan un claro mensaje también a la clase política, qué es lo que deben hacer y qué no deben hacer. En ese sentido, aquí tenemos el resultado. Bueno, me dice producción que me tengo que ir a nuestra primera pausa. Después de la pausa vamos a seguir dialogando con el analista, el connotado profesional del derecho, el abogado Santiago Mejía. Primera pausa, ya regresamos a través de nuestro foro de noticias.
Continuamos siempre con nuestro invitado, el abogado Santiago Mejía. No, el abogado Mejía, pues, no lo vemos muy normalmente en los medios de comunicación, pero con su experiencia creo que basta para poder ser neutral ante la información concernida en el tema del expresidente, la acusación y cómo avanza este caso siendo de manera objetiva, abogado, porque esto es lo que estamos tratando de ver, porque hasta el momento lo que va, queremos ver su postura, cómo se ha ido desarrollando y su punto de vista, cómo percibe él hasta el momento los testigos que han pisado este escenario jurídico y a veces nosotros que no somos abogados, vamos a iniciar con esta pregunta, abogado Mejía. ¿Podemos analizar la idea de que la fiscalía siempre deja, no sé si esto pasa aquí en Honduras, siempre deja como quien dice la evidencia fundamental o la que lo puede hundir al expresidente de último? O al contrario, este tema, o así se inicia un juicio a un alto funcionario en los tribunales de justicia, con los testigos y después van con las pruebas documentales, los audios, los videos. Sí, bueno, más que todo, bueno, en el sistema hondureño, cuando se va a un juicio oral y público de X o Y delito, normalmente los jueces que conocen del asunto manejan un prontuario y tanto la defensa como el Ministerio Público se someten a un orden de prueba. Entonces dice, bueno, vamos a evacuar la prueba testifical primero, luego la documental, y luego se ponen de acuerdo entre la fiscalía y el defensor, la defensa privada, si algunos documentos van a ser introducidos mediante lectura o va a ser mediante exhibición. Ese es en el caso específico de la introducción de los medios de prueba. En el sistema penal hondureño también, normalmente se evacúa la prueba testifical. ¿Por qué la prueba testifical? Es la primera que se es la primera, normalmente es la primera porque sucede que a algunos testigos les toca que viajar fuera del país, tienen una cita médica por asuntos meramente de trabajo. Entonces, normalmente todo el mundo coincide en evacuar la prueba testifical o la prueba pericial, algunos peritos que son médicos, otros que son ingenieros, y van a hacer algún tipo de valoraciones o aportaciones sobre aspectos meramente técnicos. Entonces, esa prueba testifical y pericial se tiene que evacuar primero. Ya la documental ya casi siempre ha sido a posteriores. Y finalmente concluye, si el imputado lo desea de declarar, esa prueba testifical se rinde por último. En este caso me imagino de que el caso de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández va a hacer su última deposición finalizando ya el juicio para que a posteriores de su declaración se retire el jurado a deliberar sobre su inocencia o sobre su culpabilidad sobre el asunto que se le investigue. ¿Usted cree que la fiscalía en este caso, como las evidencias que dijo que tenían confidenciales, que no tenían que ser divulgadas, pueda afectar al expresidente? ¿O tenga bastantes medios de prueba la fiscalía? Bueno, se han hablado de que han habido no sé cuántos gigabytes de pruebas, de teléfonos, cruces de llamadas, hasta situaciones de Facebook, todo lo que es redes sociales. Pero más allá, sí hay algo que me preocupa para el juicio que se le está ventilando al señor Juan Orlando Hernández, algo que sí es preocupante, que es una situación meramente distinta a nuestra legislación. ¿Por qué? Porque en Honduras normalmente los jueces o el tribunal de sentencia es un órgano colegiado, es decir, los tres son jueces especialistas en la materia penal. En el caso, o contrario censo, lo que se está ventilando en Estados Unidos, en la Corte Sur de Nueva York, es que el jurado carece del conocimiento legal de un procedimiento jurídico. Es decir, el jurado, los que fueron calificados o seleccionados más que todo por el juez Castel,
Estas personas no tienen conocimiento de derecho. Ellos solamente son escogidos, seleccionados, porque son ciudadanos probos, ciudadanos que nunca han tenido un asunto reñido con la ley penal norteamericana. Pero en sí, de derecho, ellos no conocen. Es decir, ahí está el meollo del asunto y la debilidad del juicio de don Juan Orlando Hernández, porque si en la fiscalía hace una buena pantomima, hace una buena pantalla o los impresiona, los logra impresionar a estos jurados, van a optar por condenar al ciudadano presidente Juan Orlando Hernández. En ese sentido, es la debilidad que yo le veo al proceso. Más allá de los testigos, más allá de alguna prueba, veo la debilidad profunda en que estos testigos, este jurado pueda ser sorprendido por la fiscalía. Habría que ver la astucia, la astucia de la defensa, cómo logra introducir la duda o cómo logra desacreditar a los testigos que hasta el día de hoy han concurrido o han concursado o han pasado por esa corte. Y hasta el momento, ¿cómo ha visto la defensa usted, el abogado Juan Orlando Hernández? ¿Ha generado la duda razonable con los testigos o ha tratado de vincular a los testigos con el caso del expresidente? Fíjese de que con la última disertación que hizo el testigo Alexander Ardón el día de ayer, siento que la defensa se enfocó más en hacerle ver al juez y al jurado de que la persona que estaba testificando en ese momento es una persona que en Honduras fue un criminal y que en Estados Unidos está condenado y que realmente es un criminal, pero eso ya lo sabemos nosotros. Si él mismo lo está diciendo que él mató a 50 y pico de personas, es decir, ya el jurado sabe que es un criminal, pero por ahí decían, o por ahí, alguien por ahí dijo, bueno, si es que no podemos traer un sacerdote ni a un cura, ni a un pastor evangélico aquí para decir que se reunía con Juan Orlando, no, sino que vamos a traer a criminales que estuvieron con él. Entonces, en ese sentido, es la desventaja que veo yo en este juicio contra Juan Orlando. O sea, por eso les decía al inicio, o manifestamos al inicio, que no es lo mismo la legislación interna de nuestro país, Honduras, que se juzga a las personas con personas colegiadas, que son jueces capacitados en la materia. En Estados Unidos es un jurado que no sabe de justicia penal, más que todo que son ciudadanos probos, básicamente. O sea que la moneda está, o mejor dicho, la carta está en la base de este jurado que no conoce de jurisprudencia, no en las manos del juez Castel. Entonces podría ser condenado. Ahora bien, ¿no le parece también, hay que ver el otro lado de la moneda, ¿no le parece que también le pueda ayudar esto también, pueda ir de parte de favor también del expresidente? Porque si fueran todos, en todo caso, fueran profesionales del derecho, con el mínimo indicio, le llaman ustedes, ¿va? El mínimo indicio razonable, pues sería condenado el expresidente. Sí, pero cuando ya estamos, eso se maneja en la parte intermedia de un juicio. Ajá. En Honduras hablamos del mínimo indicio irracional. Cuando usted va a la audiencia de imputado, luego va a la audiencia inicial. En la audiencia inicial, los jueces dicen se acreditó el mínimo indicio irracional para dejar en detención judicial a X o Y ciudadano. Pero cuando sube a un tribunal de alzada, como es el tribunal de sentencia, ahí los tribunales de sentencia son garantistas de los principios. En este caso, ya este proceso ya pasó en Estados Unidos. Ya estamos ante un tribunal, ante un juez de garantías en Estados Unidos. Pero, como vuelvo y repito, estamos ante un jurado. O sea, quien va a dar el visto bueno, si es una sentencia absolutoria o es una sentencia condenatoria, va a ser un jurado, y el jurado le va a decir al juez, señor, este ciudadano hondureño es culpable o este ciudadano hondureño es inocente. El jurado, y el juez va a proceder a proferir su resolución o su sentencia condenándolo o absolviéndolo. Este caso, del punto de vista mediático, es un caso que creo que lleva más las de perder el abogado Juan Orlando Hernández que la de ganar. ¿No le parece así a usted? Porque es un caso de alto perfil. Es correcto. Desde que los ciudadanos, no solamente el ciudadano presidente Juan Orlando Hernández, expresidente, todos los hondureños que han corrido con la suerte de Honduras y que se los han llevado de Honduras a Estados Unidos, ya esta gente, fíjese que sucede algún fenómeno.
es un trato injusto. ¿Por qué injusto? Porque en este caso es el expresidente Juan Orlando Hernández, pero los demás ciudadanos que han sido extraditados van, como dice un amigo, van como garrobo maniado. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, lleve dinero o no lleve dinero, allá le nombran un juez. En este caso, vimos el caso de Juan Orlando, que estaba haciendo una colecta a su señora esposa para contratar o terminar de pagarle al abogado que le está manejando la defensa. Desde ahí ya no hay un trato justo, porque el mismo Estado de Honduras debería estar con el fiscal general, con el procurador general de la República, ventilando o observando que a ese ciudadano hondureño, no solamente a Juan Orlando, a todos los que se han ido extraditados, ventilando si a ese ciudadano hondureño se le están garantizando las normas constitucionales, ¿verdad? Los principios del derecho penal, con una defensa técnica capacitada para manejar la defensa de este ciudadano. Y el mismo Juan Orlando está manifestando de que este señor era infiltrado de la DEA, que hay un montón de situaciones que se ventilan extrajuicio, pero más que todo eso, es un juicio que se está manejando no solo para él, para muchos hondureños de forma injusta, porque no le dan la garantía ni el Estado de Honduras, como suscriptor del tratado de extradición, ni Estados Unidos también le proveen esa capacidad de un abogado connotado, con una buena defensa técnica. Entonces ahí no hay la igualdad de partes, entonces hay una violación de un principio internacional de la igualdad de partes. Estamos ante un juicio que se está tramitando, se está siguiendo adelante de forma injusta. O sea, no se han respetado las garantías de los ciudadanos, los derechos humanos, la libertad del pensamiento y un montón de cosas que según usted pues abarca todas las garantías constitucionales de un ciudadano. Ahora bien, abogado Mejía, usted me tocaba un punto sumamente importante. Yo voy a retroceder el tema hacia atrás. ¿Por qué querían dilatar el tema del juicio? O sea, ¿le ayudaba esto a la defensa? Sí, básicamente le ayudaba porque ya en el curso del juicio Juan Orlando se da cuenta, y de hecho hay noticias y hay información de que se para y le reclama al juez de que su defensa es una persona que fue agente de la DEA, y los agentes de la DEA manejan un lema que son agentes hasta su muerte. Entonces, ¿cómo es eso que por un lado es agente y por otro lado es defensor de un imputado, en este caso del expresidente? Por lo tanto, él ya entró en la desconfianza con su representante, con su apoderador legal, y por eso creo que por ahí va la situación de que él quería dilatar el proceso para nombrar otro defensor. Y en aras de esa situación, la señora esposa de él hizo alguna colecta públicamente para contratar un nuevo defensor. En ese sentido, pues, porque ya sabía él de que ha perdido la confianza con su defensa. Es una situación bien terrible, porque eso también es otra violación de otro principio. O sea, el tribunal tiene que saber que el imputado que se está juzgando tiene que estar confiado con su defensor, y sobre todo en la legislación interna hondureña, el tribunal, si observa incapacidad de poder manejar un juicio oral y público en la defensa de un imputado, el tribunal está en toda la autoridad de suspender el juicio para que él no nombre un nuevo defensor, y si no tiene recursos, que se le nombre un defensor público. En este caso, en Estados Unidos, debería ser lo mismo. Bueno, pero son estrategias que utilizan los países. Cada país me imagino que tiene su estrategia, y fue una estrategia, me imagino, que el gobierno americano, de tenerlo como infiltrado, en el caso del expresidente. Bueno, porque me imagino que el tema es condenarlo por condenarlo. Sí, para los norteamericanos, este juicio de Juan Orlando Hernández es un juicio de impacto, y el mayor galardón y el mayor trofeo y el mayor premio para ellos es condenar al expresidente. Bueno, volvemos al tema nuevamente con el juicio. No es que nos hemos desvinculado, pero como retrocedimos atrás por el caso de la prórroga o
o dilatar el proceso del juicio, que hoy pues avanza a su segundo día, ¿va? Segundo día hoy. Y creo que el pueblo hondureño está expectante, todo el mundo está viendo cómo avanza este proceso. Y los profesionales del derecho creo que tienen sus propios análisis y hacen sus conjeturas y creo que hasta este momento lo que han solo Giovanni Ardón, el contador que pasó, que se rumoraba que era incluso, unos decían que incluso también lo mencionaban que era un agente de la DEA, otros decían que no era contador, sino que era, lo vinculaban con, ¿cómo que se llama? Con Giovanni Fuentes, exacto, y con el tema de este otro empresario, se me escapa el nombre, bueno, se me escapa bueno, pero el tema es abogado Mejía. Ahorita los testigos, el expresidente se rumoraba, porque hasta el momento es un rumor que decía que podrían ser llevados a testificar por parte de la defensa, incluso expresidentes de Estados Unidos. ¿Podría ser este caso o podría ser una excepción este caso? ¿Es vinculante? Bueno, sí, en esa situación todavía no tengo conocimiento si fue aceptada esa prueba testifical, en este caso del expresidente de los Estados Unidos, como lo es el señor Trump. No sabemos si fue admitida esa prueba testifical, pero sí está en la facultad la defensa de poder proponerlo como medio de prueba testifical. Pero básicamente para mí esa prueba del expresidente Trump no es vinculante, porque básicamente la relación que tuvo él con Juan Orlando fue una meramente de la diplomacia internacional, y ambos eran agentes plenipotenciarios, representantes de dos estados. Entonces cualquier firma de convenios eran básicamente bilateral o de ayuda mutua entre los países. Y uno de los tratados que firmaron ellos fue la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte entre Honduras, Guatemala y El Salvador. En ese sentido, pues, creo de que sería irrelevante. Algunas recomendaciones o algún tipo de reconocimiento que haya recibido el expresidente Juan Orlando Hernández por el combate o la lucha contra la droga, eso no sería de gran relevancia en el juicio. Vinculante. Ok, segunda pausa, nos permite el abogado Santiago Mejía. Vamos a seguir dialogando con él para ver otros puntos de vista, ya ir finalizando el programa a través del Foro de Noticias fin de semana. Pausa, ya regresamos. Continuamos siempre con nuestro invitado y el tema que nos acontece, el juicio del expresidente hondureño en el estado sur del distrito de Nueva York, en torno a este caso muy polémico, muy sonado, y teniendo sus posturas, sus conjeturas el abogado Santiago Mejía, un abogado en derecho constitucional, conoce muy bien las leyes y haciéndole un par de preguntas para ver cuál es su perspectiva en torno a este caso. Abogado, ya para ir avanzando y ir aprovechando los minutos, el tercer testigo que pisaría el Palacio Judicial en Nueva York, ¿no cree usted que sería mejor dicho, un análisis que la Fiscalía está, como quien dice, jugando al gato y al ratón y está presentando lo más débil para dejar lo fuerte, todas las evidencias probatorias al final del juicio? Sí, es correcto. Bueno, esa es una táctica Sí. de la Fiscalía. ¿Qué medio de prueba está presentando de principio? Y quizá pueda dejar la prueba documental o la prueba pericial
para posteriori es lo más fuerte, lo más evidente, y de hecho en ese sentido también la defensa del señor Juan Orlando Hernández también dice que para este día iban a haber algunas sorpresas. Bueno, vaya a saber usted cuáles serán esas sorpresas, pero que se anunció. Entonces, pero más que eso, yo quiero dejar un claro mensaje a la sociedad hondureña y a la sociedad latinoamericana, y especialmente también para el pueblo norteamericano. No lo digo, no lo digo yo, no lo decimos nosotros, lo dice la historia. Por ejemplo, se han juzgado en cortes de Estados Unidos a personas de la raza negra o la raza de color, como lo llaman ellos, del 100% o de cada 10 personas procesadas en Estados Unidos de la raza negra, hay 8 o 9 personas que han salido condenadas y solamente un inocente. Entonces podemos ver que estamos ante un tribunal o ante una justicia que le podríamos llamar que es inquisidora y que no hay una verdadera valoración de la prueba por lo que ya explicamos anteriormente en otros minutos anteriores, de que no estamos ante una situación de un jurado que es calificado, que es estudiado en la materia penal. Básicamente es de un tribunal que es básicamente de buenos principios, de buenas costumbres, pero que de derecho o de principios de derecho penal es lo que menos saben. En ese sentido, es la mayor debilidad que tiene este juicio. No solamente el juicio de Juan Orlando, todos los juicios que se enfrentan, los extraditables. En ese sentido, pues, la prueba, el orden de la prueba, como decimos nosotros, o se conoce, el orden de los factores no altera el producto. Sea prueba fuerte o sea prueba débil, se tiene que evacuar. ¿Cuál sería el éxito de la defensa para poder desvirtuar todos estos testimonios, pruebas periciales, documentos y videos? ¿Cuál sería ese plus que podría decir el jurado? No hay nada relevante, declaramos la inocencia de nuestro imputado. Sembrar la duda al jurado, para que el jurado le quede la terrible duda de que él es culpable. Pero más que eso, de la duda razonable, siendo justo y siendo sincero con este proceso, al no tener un jurado calificado, lo más seguro es que el expresidente se exponga a una condena. No sabemos de cuántas cadenas perpetuas, no se sabe cuánto, pero que se expone a que sea condenado por no tener un tribunal, no tener un jurado calificado, porque no es un jurado calificado, solamente es de buen nombre, de buen apellido y de referencia, que es una persona honesta y de buenos principios, pero no dice que son abogados. Y de ser condenado ya no habría vuelta atrás, alguna conciliación con la fiscalía o llegar, no, ahí ya no. Quedan los recursos, para presentar los recursos, los diferentes recursos que admitan para esa sentencia, ya sea casación, reposición, apelación, no sé qué tipo de recursos pueda caber en la justicia penal del derecho anglosajón, porque ellos se rigen por el derecho anglosajón, que es distinto, que nosotros lo regimos al derecho romano, al derecho latinoamericano. Significa que 3 semanas, dijeron, prácticamente un mes, que podía durar el juicio del expresidente. ¿La sentencia sería dada en el último día del juicio o se da posterior y a días después del caso? Sí, básicamente que la dinámica de este juicio va a versar o pasa por la diferente carga de prueba que tenga que valorar el jurado, ¿verdad? Entonces, lógicamente, que al terminar de rendir su declaración, el expresidente Juan Orlando Hernández, no quiere decir que inmediatamente se va a poder obtener una sentencia condenatoria o absolutoria, sino que el juez lo va a convocar para determinada fecha, para que el jurado pueda hacer sus valoraciones dentro de lo que llamamos nosotros a deliberar sobre toda la prueba evacuada, y ahí ellos van a encontrar si es culpable o es inocente. Pero este jurado se reúne en todo caso con el juez Castel,
analiza y dice, mire, yo tengo mi criterio que para mí es culpable, el otro que para mí es inocente. No, o es a criterio propio, según, No, ellos se reúnen, ellos van a tener van a poder según deliberar, se van a ajá, reunir y van a decir uno por uno, bueno, es culpable o es inocente. Tiene que ser por unanimidad, por mayoría. O sea, no sí, existe que la ajá, posibilidad que uno esté en contra. Si hay un voto decidente de uno de los jurados, ajá. entonces procede lo que es la sentencia absolutoria. O sea, Con uno que esté en contra. con uno que tiene que ser Ajá, por todo, o sea, tiene que ajá, ser por mayoría. No es por mayoría, por unanimidad, perdón, por unanimidad ajá. de votos que lo encuentran culpable o lo encuentran inocente. Entonces, por uno, ¿podrían declarar inocente al expresidente? Por uno. Por uno, porque Ajá. existiría por la duda razonable. Y el juez, en todo caso, ¿qué decisión tendría que tomar? No, Aceptar lo del él jurado. tiene que Ajá. aceptar la decisión Del jurado. del jurado, sí. Ajá. Y en caso que sea condenado, podría haber, le llaman repetición de los juicios, o cómo le llaman, o va a uno, lo que usted me decía, casación o apelación. Bueno, si Ajá. estuviéramos en el sistema penal Hondureño, hondureño, ajá. si hay una sentencia condenatoria o absolutoria a la vez, si es condenatorio, la defensa técnica de un ciudadano puede irse en casación para mejorar ese derecho, Ajá. porque hay un fraude de ley o hay un Sí, fraude abogado. de ley de forma o de fondo. Y si también es una sentencia absolutoria, el Ministerio Público puede presentar una casación, ¿verdad? Por el fraude de ley, porque quebrantamiento de forma Ajá. de una ley, de la ley penal. Pero en el caso de Honduras, en el caso de Estados Unidos, No existe eso allá. sí existen los Ajá. recursos, pero queda a criterio del juez si acepta queda a criterio del juez Del si juez. Ajá. acepta el recurso impetrado por la defensa en materia, en este caso del señor Colón. Bueno, pero en todo caso, si es declarado también inocente, depende también del juez. Y en este caso, la fiscalía solicitaría como reposición del juicio, o cómo sería, volver a debatir, o cómo. Sí, ¿Cuál sería en todo lo que caso? sucede es Ajá, que si obtiene una sentencia absolutoria, ajá. ya no lo pueden acusar al expresidente. Ah, ya no Fernando de la podría. Nada. Ajá, Por eso, quizás tal vez por los mismos ajá, y delitos o injustos penales, pero no con esa misma prueba. Tendría ajá. que buscar una nueva prueba Una porque esa nueva prueba ya prueba. estaría viciada. Ajá, Ya estaría viciada. ajá. Ya le entiendo, hoy sí. O sea que, bueno, pero un buen análisis, las perspectivas nos llevan, abogado, en que no la tiene nada fácil el expresidente. No la tiene nada fácil y tendría que luchar contra viento y marea para poder probar al 100% su inocencia. Sí, por eso le Ajá. decía de que es una situación bien difícil. Eh, las pruebas las posibilidades de que salga absuelto o bien librado de ese juicio, por no decir que son nulas, son bien remotas. O sea, estamos quizás 10-1. Es bien difícil que salga con una sentencia absolutoria. Hasta donde yo recuerdo, y lo que hemos visto en la historia de esa corte, todo el mundo ha sido condenado, ya sea porque acepta la culpa. En Honduras le llamamos nosotros procedimiento abreviado. Si estuviéramos en Honduras, el que acepta la culpa se va a un procedimiento abreviado o se va a una estricta conformidad. Pero en el caso de él, que se enfrentó a un juicio, enfrentó la justicia norteamericana, al imperio de la ley de los norteamericanos, se expone a una condena y a una condena, a una cadena perpetua. Prueba de ello, ahí tenemos al hermano de él que fue condenado a cadena perpetua más 30 y pico de años encima. O sea, no es nada fácil. Demostrar la inocencia le va a ser bastante difícil. Va a ser bastante difícil, ¿verdad? Más allá, porque ya hemos señalado que ese juicio se está conociendo con un jurado que no es calificado, ¿verdad? Sino que es solamente de ciudadanos notables en Estados Unidos, pero que no conocen de justicia penales. Bueno, abogado Santiago Mejía, vamos a hacer un par de preguntas ya para ir finalizando. Este sería prácticamente, es como una película basada en hechos reales. No es el primer presidente que pisa los escenarios
judiciales norteamericanos y como usted lo decía, todos han sido pues condenados. Ganarle la justicia hondureña es como quien dice, como que se enfrenta el Motagua, el Real España con el Real Madrid o el Barcelona, ¿va? Entonces, son casos paradójicos, pero es bien difícil la situación de la justicia norteamericana. El abogado Colón tiene una tarea muy difícil, pero ¿cree usted que el abogado Colón y la otra abogada que tiene, el abogado Juan Orlando Hernández, el presidente, están en la capacidad de poder enfrentar un caso de alto impacto y muy delicado como este? Bien, el sistema, como lo voy a repetir, el sistema anglosajón y los bufetes o los abogados en Estados Unidos, ellos se cotizan, de repente se cotizan en base al tipo de sentencias o juicios que han ganado, bajo la premisa de que entre más juicios ganan, más cotizados están, más preparados están para manejar un juicio. Vimos que con la nueva integrante del equipo de la defensa, sí, de la abogada Sabrina, creo, ha dado otro giro, porque esta señora o esta abogada es experta en cómo se llama, en la información clasificada que maneja los Estados Unidos y maneja la Fiscalía. Entonces, habría que ver también en las diferentes escuelas de audiencias o días de este juicio qué elementos importante puede dar en ayuda de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández la incorporación de esta nueva abogada que la ha aceptado el tribunal como equipo de la defensa de Juan Orlando. Abogado Santiago Mejía, queremos agradecerle enormemente. Primera vez que usted interfiere en los medios, da su postura, su análisis, o ya había incorporado usted, no. No, ¿Ya había tenido su participación alguna vez? Participación a nivel meramente espacios públicos, políticos, pero básicamente referirme de fondo del asunto del expresidente Juan Orlando. Un tema específico. Específico es primera vez. Bueno, yo solo me resta agradecerle. Le deseo lo mejor de los éxitos, un profesional de derecho muy inteligente, muy capaz, porque es primera vez que lo entrevistamos y no habíamos tenido la buena idea de poderlo compartir con él las experiencias, así que mejor con un profesional en la rama del derecho, doctor en constitucional, y hemos podido dialogar y ver su postura en torno al juicio del expresidente, el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado. Solo nos resta agradecerle, gracias por acompañarnos y le deseamos lo mejor de los éxitos. Dios los guarde y los bendiga. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana y le recuerdo el domingo a la 1 de la tarde a través del foro de noticias de Maya TV. Feliz fin de semana. Hasta pronto.